síndrome, ¿no? Que algunos le llaman síndrome de Barlow, de válvula ondulante, síndrome de Criggs-Soplo, síndrome de válvula flotante, ¿no? Existen muchos mecanismos. Lo importante es que hay un excesivo tejido valvular mitral, se llama degeneración mixomatosa, congénita, eso por eso pasa, y alto contenido de mucopolisacáridos y glucosaminoglucanos, ¿no? Entonces la válvula mitral, en vez de cerrar así bonito entre los dos y no dejar que la sangre regrese, cierra un poco como un paracaídas. Entonces deja un agujero que hace que regrese la sangre. Y eso se llama insuficiencia mitral. Eso produce insuficiencia mitral. Es una degeneración mixomatosa de la válvula. Su causa es desconocida. En algunos tiene un problema genéticamente determinado. Hijos de pacientes con insuficiencia pueden tener insuficiencia, ¿no? Especialmente en mujeres, y produce una reducción de la producción de colágeno tipo 3 y la fragmentación de estas fibrillas. Aparece más frecuente en el síndrome de Marfan, en el síndrome de Ehlers-Danlos, la osteogénesis imperfecta, generalmente pacientes grandes como marfanoides, ¿no? Hay una degeneración mixomatosa limitada a la válvula mitral. ¿Cuál es el velo más afectado? Es el velo posterior, ¿no? Y puede ocurrir también, es como secuela de una fiebre reumática, una cardiopatía isquémica, estamos hablando del prolapso, y en varias cardiomiopatías se dice que en 20% de los pacientes con comunicación interauricular tipo ostium secundum puede haber el prolapso de válvula mitral. Esto produce un estrés de los músculos papilares, esta válvula insuficiente, y produce calcificación del anillo mitral y ruptura de la cuerda tendinosa, que produce más insuficiencia mitral, ¿no? Es más frecuente en mujeres entre 15 y 30 años, es de curso benigno. Puede haber en varones mayores de 50 años, y en la cual es más grave y necesidad de operarse, ¿no? Y puede producir hasta arritmias cardíacas. Generalmente el cuadro clínico son taquicardias paroxísticas supraventriculares o extrasístoles, mareos, disnea al esfuerzo físico, algunas veces dolor de pecho y rara vez muerte súbita, ¿no? Puede hacer algunas veces problemas neurológicos como accidentes cerebrovasculares, que no es muy frecuente, pero podría producir. Y a la auscultación va a haber un clic sistólico, ya sea meso o al final de la sístole, que no es no eyectivo, seguido de un soplo al final de la sístole, telesistólico. Entonces, un clic protosistólico al inicio de la sístole puede ser mesosistólico aislado en el prolapso de válvula mitral. Proto o mesosistólico, generalmente protosistólico, ¿no? Ese soplo mesosistólico en prolapso aumenta con maniobras como Valsalva, puja y aumenta el soplo, ¿no? En apnea inspiratoria también. Toma aire, aguanta y ahí se escucha y se aumenta. En la taquicardia o al ponerse de pie. Y si es súbito puede producir tercer ruido de insuficiencia. El examen complementario pues principalmente se ve en ecocardiografías, ¿no? En la cual se ve la insuficiencia. Y el prolapso, el tratamiento es profilaxis de endocarditis, ¿no? Evitar que se infecte, beta bloqueadores que no dé mucha taquicardia ni mucha bradicardia, anticoagulación si es que ya hay signos de accidentes cerebrovasculares o ha tenido, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico si hay mucha insuficiencia mitral, ¿no? Lo ideal es reparar la válvula y reparar la válvula para que no haga más insuficiencia mitral y no dilate las cavidades. Es una parte de la insuficiencia mitral, pero que tienen que conocerlo. Más frecuente, no se olviden, en mujeres jóvenes, ¿no? Más frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, hemos hecho valvulopatía mitral, pero también las valvulopatías pueden afectar a la aorta, ¿no? Y producir valvulopatía aórtica. Y con esto vamos a terminar. Ya la próxima haremos insuficiencia aórtica y tricúspide, ¿no? Para no cansar.
Entonces, en la estenosis aórtica es otra de las patologías que más o menos afecta al 25% de las valvulopatías y el 80% es en varones, ¿no? En varones. La etiología varía. Si es en menores de 70 años, se dice que la más frecuente causa es la aorta bicúspide. O sea, que nacieron con una aorta en que en vez de tener 3, porque la aorta debe ser tricúspide, tiene 2, bicúspide. Entonces, si tiene aorta bicúspide, un paciente varón de 50, 60 años, esta válvula se puede cerrar y producir estenosis aórtica. Entonces, cuando es menores de 70 años, la causa principal, aorta bicúspide. Pregunta de examen. Si a otro 25% puede ser inflamación, degeneración, 18%, y más raro los que han nacido con una sola comisura, ¿no? O corazones hipoplásicos. Si tiene más de 70 años, lo más probable es que sea degenerativo por envejecimiento de la válvula, ¿no? Y la bicúspide ya es más rara, 27%, y postinflamatorias 23%. Entonces hay un proceso de fibroblastos, de linfocitos T, de macrófagos y todo que produce degeneración de la válvula, ¿no? Y puede producir la estenosis mitral. Otra de las causas de estenosis mitral, entonces ya hemos dicho congénita, hemos dicho degenerativa, y hay otra que es la cardiomiopatía hipertrófica. También es un defecto congénito, pero en la cual hay una predisposición genética a que el corazón sea grueso, hipertrófico. Y si es grueso, el septum principalmente puede obstruir la salida que está en la aorta. Entonces el ventrículo izquierdo que está en la aurícula, válvula mitral, la sangre pasa al ventrículo izquierdo y debe salir por la aorta. Pero si el septum es grueso, puede producir obstrucción del tracto de salida de la aorta. Y ahí viene la estenosis aórtica. Entonces la cardiomiopatía hipertrófica es otra de las patologías que produce estenosis aórtica. La estenosis aórtica puede dividirse en 3 tipos. Si está encima de la válvula, se llama estenosis supravalvular. Es muy raro, menos del 1%. Y se asocia a estenosis de la arteria pulmonar también. Entonces son el síndrome de, no me recuerdo, de Williams, en la cual son niños, personas pequeñas, con orejas puntiagudas, tipo duendes, en la cual hay estenosis pulmonar y estenosis aórtica supravalvular, ¿no? La otra, la más frecuente, es la valvular, o sea, que afecta a la misma válvula. Se cierra la válvula. Ya hemos dicho, menores de 70 años, principalmente aorta bicúspide. Y otro porcentaje degenerativo. Mayores de 70 años, más degenerativo. Envejecimiento se degenera y ya después los demás. Y el 9%, esto es 90%, 91% con este, y el otro 9% es la subvalvular, debajo de la válvula. Un porcentaje nacen con un anillo debajo de la válvula y otros con la cardiopatía hipertrófica que les hemos dicho, subvalvular, ¿no? Entonces, ¿qué produce la válvula? Pues que la válvula se cierre. Esta es una aorta bicúspide, miren, tiene solo 2 velos, uno anterior y otro acá posterior, y se degenera, se envejece, y eso produce la estenosis. Y aquí como estenosis monocúspide en un paciente con hipertrofia severa, ¿no? Entonces, una estenosis aórtica severa, ¿qué va a producir? Si está cerrada esta válvula, aumento de la presión y del volumen en el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no puede botar la sangre, entonces, ¿qué va a producir? Aumento de la presión, aumento del volumen, y las paredes al principio van a reaccionar y se va a volver grueso. Entonces va a haber hipertrofia, si esto es crónico, del ventrículo izquierdo. Entonces, aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y si es que esta hipertrofia en algún momento va a producir disfunción diastólica, o sea, alteración en la relajación. Como va a estar grueso, la sangre que venga de arriba de la aurícula va a llegar, pero acá va a haber más presión y va a haber grosor, entonces no se va a relajar el ventrículo y va a producir disfunción en la relajación, disfunción diastólica. Y esto va a llevar a la falla cardíaca.
Entonces, hay disfunción en la relajación. ¿Qué va a aumentar? La aurícula izquierda va a tener que trabajar más, aumenta el trabajo de la aurícula izquierda al fin del diástole, y va a haber una función de bomba normal del ventrículo izquierdo por esta compensación, pero que después se va a vencer y va a llevar a la falla cardíaca. Incremento de la presión, ¿no? Va a aumentar la precarga y va a aumentar la función sistólica y va a fallar. Aumenta la contractibilidad miocárdica, pero con el tiempo va a fallar y va a entrar a falla cardíaca. Y va a alterar las presiones, el mismatch, y va a producir una anormalidad de la función sistólica del ventrículo izquierdo y va a producir después una reducción de la contractibilidad miocárdica, falla el ventrículo izquierdo y falla cardíaca con disfunción diastólica. Entonces, al principio va a compensar, se va a hipertrofiar, pero poco a poco va a relajarse, va a fallar y va a producir falla cardíaca. Entonces, va a producir un remodelamiento concéntrico al inicio y después va a producir falla cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? En este orden: angina primero, que tiene una duración más o menos, si ya presenta angina, entre 3 a 5 años de sobrevida el paciente, si es la angina por estenosis aórtica, ¿no? Disnea, ¿no? De más o menos 2 años de sobrevida. Angina ya hemos dicho. Síncopes, pérdida del conocimiento, más o menos 3 años de sobrevida. Y esto es progresivo. Angina, síncope, disnea, y si entra en falla cardíaca tiene 6 meses de sobrevida. Entonces tienen que tener cuidado, esto es progresivo. Entonces, como hay estenosis aórtica, en la aorta, que está al otro lado, en la arteria aorta, ya no en la válvula, sino en la arteria aorta, va a haber un poco de vasodilatación periférica. Y si hay más vasodilatación por el ejercicio, va a bajar la presión. Entonces no va a llegar la sangre al cerebro y el paciente se va a sincopar, va a empeorar. Entonces el ejercicio físico empeora a los pacientes con estenosis mitral severa. Puede producir arritmias porque hay hipertrofia. Y cuando hay arritmias por hipertrofia, pues va a producir latidos extras, ¿no? Síncope en reposo. Cuando tenga un paciente que tiene estenosis mitral severa y se desmaya en el ejercicio, bueno, es propio del avance de su enfermedad, hay que tener cuidado, hay que ya derivarlo para que lo operen. Pero si te dice, yo estaba tranquilo, estaba sentado y me he desmayado, piensen que ha hecho ese rato una taquicardia ventricular, una arritmia ventricular, ¿no? Eso es importante. Puede desarrollar fibrilación auricular, lo cual empeora el pronóstico del paciente. Cuando entra en fibrilación auricular, su pronóstico de sobrevida al año es pobre, 6 meses al año, y algunas veces puede producir bloqueo auriculoventricular transitorio, ¿no? Entonces, cuando hay estenosis aórtica severa, aumenta la masa muscular ventricular, ya hemos dicho, hay hipertrofia, remodelamiento concéntrico. Hay incremento de la presión de fin de diástole y la presión sistólica del ventrículo izquierdo, incremento de la presión de fin de diástole que ya hemos mencionado, y aumenta el periodo de eyección. Entonces, como no tiene por dónde salir, necesita aumentar el periodo de eyección más largo. Si viene taquicardia, ¿qué haría el paciente? Empeoraría. Entonces ya estamos hablando un poco de tratamiento. ¿Qué le conviene? Disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es. Entonces, si incrementan las necesidades de oxígeno por el miocardio, porque es hipertrófico, entonces va a incrementar las necesidades de oxígeno del miocardio, y si es que no aumenta esto, va a producir angina. Entonces, ¿por qué se produce angina en un paciente con estenosis aórtica? Porque hay hipertrofia. Y si hay hipertrofia, el ventrículo izquierdo está más grueso, pero no le va a llegar sangre, porque las arterias coronarias no van a seguir esa hipertrofia. Entonces se va a irrigar más por continuidad. Si hay taquicardia, va a necesitar más oxígeno, pero no va a llegar rápidamente y va a producir
isquemia miocárdica. Y eso va a producir angina. Entonces, uno de los motivos de la angina, ¿no? A veces la presión de perfusión de las arterias coronarias, que es en diástole, está disminuida y eso también va a producir isquemia y va a producir isquemia miocárdica. Y también por las arterias coronarias que ya están insuficientes, pueden también ser comprimidas por esa hipertrofia, ¿no? Y eso producir más reducción del flujo cardíaco y isquemia miocárdica. Y algunas otras personas con estenosis aórtica se asocian a enfermedad arterial, o sea, las arterias coronarias ya están dañadas por calcificación, por esclerosis, y eso va a producir isquemia miocárdica y reducción del flujo de reserva coronario, y eso va a producir isquemia. Entonces, al paciente le conviene estar en reposo, ¿no? Y disminuir la actividad física. Semiológicamente, ¿cómo va a estar el pulso? Disminuido, porque no tiene la salida, entonces no va a llegar la sangre y va a ser un pulso tardus parvus. Estenosis aórtica severa, pulso tardus parvus, no se olvide, ¿no? Entonces, el soplo, ¿cómo va a ser el soplo? Sistólico y eyectivo, porque es en sístole donde sale la sangre, y como está cerrado va a producir turbulencia, es en eyección. Entonces, sistólico y eyectivo es creciendo, decreciendo o ascendente, descendente, romboidal, que le llaman en diamante. Es mesosistólico cuando es moderado a severo, pero cuando es muy severo se hace al final de la sístole, telesistólico, ¿no? Como hemos dicho, va a haber un remodelamiento concéntrico, va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se veía en el electrocardiograma hipertrofia del ventrículo izquierdo? R altas en 1 y en ABL, y S profundas en B1, B2, con R altas en B5, B6, y el SP asimétrico con las T negativas asimétricas. O sea que baja lento y sube rápido, asimétrico, no disquete. En la radiografía de tórax, lo que puede haber es un corazón. Si es muy hipertrófico, puede estar de tamaño normal, pero cuando está dilatado ya es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Crecimiento del ventrículo izquierdo, la aorta desenrollada, puede haber en la radiología, y en la ecocardiografía lo que va a ver la aorta calcificada, ¿no? Y se va a medir la gradiente con gradientes altos, ¿no? Eso es lo más importante. Se puede hacer un cateterismo para ver cómo están las arterias coronarias, algunas están obstruidas por enfermedad principalmente, ¿no? Y la historia natural, que ya hemos dicho, común entre 7 a 8 décadas de vida, o sea, entre los 70 y 80 años, con un paciente con estenosis aórtica, si tiene angina de pecho, de 3 a 5 años de sobrevida. Si tiene síncope, 3 años. Si tiene disnea, 2 años. Y si tiene falla cardíaca, menos de 1 año, 6 meses algunos te dicen. El 10 a 20% de estos pacientes pueden hacer muerte súbita y aparecer muertos súbitamente, ¿no? Se dice que 0.1 por año aparecen, y si es que aumenta 7 milímetros de mercurio por año, quiere decir que está avanzando la estenosis, ¿no? La estenosis. Las recomendaciones de tratamiento médico, pues la hipertensión en pacientes con riesgo de desarrollar estenosis aórtica y en pacientes que están asintomáticos con estenosis aórtica deberían ser tratados de acuerdo a las guías de hipertensión arterial. Si tienen hipertensión arterial, traten según las guías de hipertensión. IECAS, ARAS, calcioantagonistas. Eviten un poco beta bloqueadores, nos dice. Siempre comiencen con dosis bajas de antihipertensivo, porque si no, producen vasodilatación y empeoran el cuadro, igual que el ejercicio que hemos hablado. En teoría los IECAS pueden ser de mejor beneficio en estos pacientes porque actúan en el remodelamiento fibrótico del ventrículo izquierdo y controlan la presión. Una elección apropiada podría ser beta bloqueadores, pero si tienen enfermedad coronaria, y también para disminuir frecuencia. Pero si la fracción de eyección está baja, o sea, ya está vencido el corazón, no deben beta bloqueadores, está contraindicado, ¿no?
La terapia vasodilatadora con IECAS podría ser una alternativa, pero las estatinas no den terapia con atorvastatina porque no beneficia. Antes se decía que pues, si tiene esclerosis de la válvula aórtica, le doy estatinas, se va a mejorar. Eso no es verdad. Sin embargo, si tiene enfermedad coronaria, si tiene otras cosas, el colesterol alto, sí le pueden dar estatinas, ¿no? No está contraindicada las estatinas en estenosis aórtica, eso sí, entiéndanlo bien, no está contraindicado. Pero no es una indicación de tratamiento de la estenosis aórtica. ¿Por qué le estás dando estatinas? Porque tiene estenosis aórtica. Jalá. ¿Por qué le estás dando estatinas? Ah, porque tiene además colesterol alto. Ah, está bien. Porque tiene además enfermedad coronaria, ha tenido infarto cerebral o cardíaco, está bien. Entonces, si hay una apertura normal de la válvula aórtica, estenosis aórtica severa, pues si tiene síntomas el paciente debe ir al reemplazo de la válvula, si está sintomático. Si no tiene síntomas, pues hay que estar observando cómo está la contractilidad. Si ha caído la fracción de eyección, tiene que ir a la operación. Si tiene otras cirugías, tiene que operarse la válvula. Si tiene unas velocidades muy altas y unas gradientes altas, tiene que operarse la válvula. Y si está con no severas, pues está asintomático, hay que estar solo observando hasta que tenga otra cirugía. Y si está sintomático, igual que las otras, ver cómo está el área valvular, ¿no? El reemplazo de la válvula aórtica está recomendado en pacientes sintomáticos con severa estenosis aórtica, ¿no? Que tengan unas velocidades altas de gradiente, esto es ecocardiografía, pero que sí lo importante es que tengan síntomas de falla cardíaca, síncope, disnea al ejercicio, angina o presíncopes en el ejercicio. Ustedes dicen, está sintomático y debemos llevarnos a operar, ¿no? Eso es importante. Hay el TAVI, últimamente, ¿qué es el TAVI? Es colocar la válvula aórtica sin abrir el corazón. Porque lo normal es abrir el corazón, cortar, sacar la válvula aórtica y poner otra válvula aórtica. Pero ha avanzado tanto la cardiología que ahora se puede hacer TAVI sin cortar el corazón. Así como el balón de Inouye se entra por la arteria, ¿no? Se lleva con un gran catéter, una válvula, se insufla, se abre la estenosis aórtica y luego se deja una válvula por transcutánea, se llama, y mínimamente invasivo, y a los días se puede ir de alta si es que está bien colocado. Tiene complicaciones, sí, pero es una alternativa. TAVI. Y este es el TAVI. La evolución de la válvula aórtica, pues con terapia estándar y con TAVI, miren cómo terapia estándar es mejor el TAVI, pero ahorita entre la cirugía y el TAVI está mejorando y cada vez va mejorando. Y lo que nos dice es que los pacientes con estenosis aórtica, si están sintomáticos, mándalos a intercambiar, operar, y esperemos que con los pasos de los años, cuando ustedes terminen, ya sean más los pacientes con TAVI que los pacientes con apertura del corazón. Nos quedamos